No más cositas antes de presentarles a nuestro próximo invitado. Hoy le vamos a contar, o vamos a hablar de 3 exposiciones. Una tiene que ver con escultura, otra con matemáticas, aunque les parezca un poco extraño, y otra con un mito, con una leyenda, con Hércules. Vamos por partes. Vamos de nuevo, o mejor dicho, vamos en primer lugar al Museo Doña Paquita dentro de ese ciclo que han venido a llamar la obra invitada. 2 esculturas de un auténtico maestro. Lo conocemos más por su pintura que por su escultura, aunque fueron sus inicios, cuando se hacía el primer curso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, el gran maestro Antonio López. Nos atiende el director del Museo Doña Paquita, Juan Manuel Martín. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, efectivamente, como bien decías, Joaquín, nos hemos venido hasta el Museo de Doña Paquita para conocer la última obra invitada. Cada vez que hay cambio nos venimos por aquí, por estas instalaciones, para conocer y explicar a los espectadores cómo es la última obra invitada. Obra invitada que lleva por título Cabeza de mujer y de un hombre que prácticamente no necesita presentación, como es Antonio López. Juan Manuel Martín, que es el director del museo, nos atiende. Juanma, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues hemos estado visualizando y una verdadera, de Antonio, que vamos a decir, una verdadera maravilla, ¿no? Hombre, hablar de Antonio López es difícil decir algo malo, digo yo, ¿no? Porque a la vista de su obra todo siempre va a ser halago, pero es que cuando uno lo conoce más todavía. Tú y yo tenemos esa suerte. Dicen los críticos posiblemente que estemos hablando del pintor y escultor más relevante de los últimos tiempos. Sí, sobre todo lo que es la pintura realista. Sin duda alguna, Antonio es el referente y ahora mismo el pintor activo más importante a nivel internacional. Y tenemos la suerte de que sea español, y ya no solamente de que sea español, sino de que sea amigo de esta provincia, como todo el mundo sabe, porque nos acompaña anualmente, siempre una semanita. Eso te iba a decir, que a veces, desgraciadamente, necesitamos que pase el tiempo para poder darle valor a las cosas, y en su día, quizá dentro de muchos años, cuando ya falte, digamos, tuvimos la suerte de que Antonio López vino aquí, a Olula del Río, anualmente una vez, y estuvo compartiendo con sus conocimientos con los alumnos, ¿no? Sí, por desgracia suele pasar así. Normalmente los reconocimientos suelen llegar a posteriori, siempre. Y en este caso, Almería tiene una suerte enorme. Antonio sigue manteniendo el taller de Olula, sigue teniéndole mucho aprecio y mucho afecto a esta provincia, ama profundamente el paisaje que él ve cada vez que llega aquí y tiene la oportunidad de pasar por las canteras, por toda esa sierra que nos va a llevar hasta Olula. Y bueno, y un artista que tuvimos también la suerte de tenerlo aquí viendo este museo y diciéndonos qué era lo que le parecía este museo. O sea que realmente yo creo que es una suerte enorme la que tiene Almería, en que esa relación que hace ya casi 5 años establecieron Andrés García Ibáñez y Antonio López se continúa en el tiempo, y bueno, y la muestra es, pues, podéis contar con 2 obras de Antonio en este espacio. Juan Manuel, Cabeza de mujer, creo que la obra es de 2015 y tal y como estamos viendo precisamente a través de las imágenes, una, que es la que tenemos situada a la izquierda, está realizada en bronce, y la otra, que está realizada a la derecha, en mármol blanco, aunque hay que aclarar que no es mármol de Macael. Sí, no es mármol de Macael, es mármol italiano. Antonio quería, en un guiño y en un reconocimiento a la escultura clásica, que él ama profundamente, todo lo que es lo griego y lo egipcio, pues decidió que fuese griego el mármol, que viniese desde aquellas latitudes, en lugar de utilizar un mármol más común y más natural para nuestra zona, como sería el mármol Macael. Pero realmente son 2 piezas únicas, son 2 piezas de una modernidad absoluta, 2 cabezas de mujer donde lo clásico y lo moderno se van a unir, y podemos ver referencias tanto a la escultura egipcia, griega, incluso a una de las obras más relevantes de Antonio a nivel escultórico de monumental, como es la Mujer de Coslada. Nadie se extrañe en que le recuerde precisamente a esa mujer y a esa chica, porque la cabeza es la misma, la modelo fue la misma para las 2 obras. Juan Manuel, ahí no sé si tengo entendido que me parece que hay una tercera pieza que no es precisamente ni de bronce ni de mármol, y que creo que la tenéis vosotros en el Museo de Olula del Río, ¿no? Sí, tenemos la cabeza que va a dar pie pero de la misma mujer, sí, también. De la misma mujer, la que dará pie a toda la serie que después Antonio ha hecho en los distintos materiales, está en Olula, en Escayola. La tenemos expuesta junto a las otras 6 obras de Antonio López que tenemos permanentemente expuestas en Olula del Río.
Y la verdad es que sí, es un lujo poder tener esa obra allí. Y además hay que decir que gracias a Antonio, porque Antonio decidió hace ya 3 años depositarla en el museo sin ningún tipo de coste ninguno para el museo y sin tiempo de finalización de esa cesión. O sea, está allí para todos, disponible, para que puedan disfrutarla y puedan ver pues, el origen precisamente de estas 2 cabecitas que hoy tenemos aquí. Para algunos entiendo que será sorpresa porque para la mayoría de las personas, sobre todo aquellas que son amantes del mundo de la pintura, saben que estamos hablando de una persona de élite como es el caso de Antonio López, pero quizá otros no conocían precisamente esta gran faceta suya como escultor, ¿no? Sí, es tal vez la que ha pasado un poco más desapercibida. Porque dentro de lo que es la Escuela de Madrid, del realismo también madrileño, creo que era grabador, pero el grabado se le ha dado... el grabado le cuesta más trabajo. Antonio mismo nos lo confiesa que es una forma de expresión que le cuesta más trabajo, porque es un trabajo físico muy grande, parece que no, pero tiene un desgaste. Y hay que utilizar unos productos que al final terminan alterando casi todos los sentidos. Son ácidos, son aguas, y no es lo mismo, no es tan rápido y tan inmediato como la escultura o la pintura. Y Antonio, aunque él empezó como pintor, él confiesa que cuando vio lo que era la escultura durante sus primeros años en Bellas Artes, incluso estuvo tentado en dejar la pintura y dedicarse a la escultura. Pero porque su familia no se cabrease, porque su tío, sobre todo su tío, el que le va a dar todo ese ánimo para hacer la pintura que él hace, no se sintiese un poco dejado, ¿no? por dejar la profesión de su tío, decidió dejar la escultura para cuando terminase la carrera y tuviese más tiempo. Juan Manuel, para terminar, creo que será hasta el día 11 del próximo mes de diciembre, cuando tengan la oportunidad todos los almerienses y aquellos que nos visitan de ver esta magnífica obra, ¿no? Sí, hasta el día 11 estará, porque justo después llegará una nueva obra invitada que ya se cerrará el 2016. Claro, ¿entiendes? ya estaremos hasta después de Navidad con él, una obra de Perceval que tenemos muchas ganas de traer y que los almerienses la disfruten. Enhorabuena, porque me parece una obra magnífica y excelente, y lo único que hace falta ahora es que la disfruten los almerienses. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, pues Juan Manuel Martín, ilustrándonos, hablándonos de esta nueva obra invitada del Museo Doña Paquita, Cabeza de Mujer, una obra magnífica, una en bronce y la otra, como decíamos, en mármol, del gran Antonio López. El maestro Antonio López, que quizá conocemos, como bien apuntaba el director del Museo Doña Paquita, Juan Manuel Martín, conocemos más su pintura por esa proximidad, por esos cursos fantásticos que da en el Museo Casibáñez en Olula, pero estos fueron sus comienzos, el mundo de la escultura. Bueno, lo tienen durante unos cuantos días para poder visitar el Museo Doña Paquita, la obra invitada, estas 2 cabezas del maestro de Tomelloso, de Antonio López. Una incursión en la literatura, siempre bienvenida a este programa, como ustedes bien saben, es la última entrega, el último trabajo literario de uno de los autores, bueno, de esta nueva generación de escritores de Almería. La verdad que escribe el tío muy bien. Me estaba comentando que ha presentado algún libro, algún concurso, siempre llega a la final, pero nunca lo ha ganado, y un día decidido que ya no más. No, hay que seguir intentándolo. Por cierto, mañana lo presenta, por si quieren conocerlo, y que le puede dedicar algún ejemplar a las 8 de la tarde en La Oficina, esta asociación cultural que está en la calle de las Tiendas. La tumba del nadador Juan Pardo Vidal. Bienvenido, buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿qué es lo que casi no llego a tiempo. Bueno, no pasa nada, aquí te estábamos esperando. ¿Qué es lo que sucede con los concursos? Uno presenta, presenta la obra, llega a la final, bueno, pues si no ganas, pues hay que volver a intentarlo, ¿o no? Esto ya te cansaste tú. No necesariamente, está sobrevalorado lo del que insistir y tal, no hace falta insistir. La literatura puede ser un ejercicio puede ser una carrera literaria, como el nombre indica, pero también puede ser un paseo literario. Está claro. Y yo estoy más en el paseo. Tú lo tomas como un paseo, Sí, yo efectivamente. estoy más en el paseo literario. El otro día la compañera Marta Rodríguez de las páginas de La Voz, que escribe realmente de esta mujer, tenemos que animarla entre todos a que publique ya un libro, Sí, ¿verdad? Porque, en fin, yo sé verdad que es una gran lectora y escribe la verdad que muy bien. Decía por aquí, quiero leer textualmente, tiene relación con el libro, con el título de este libro, La tumba del nadador. La única tumba griega de las miles que se conocen que fue decorada con una figura humana. De ahí viene la historia, el título el título, del libro, ¿no?
el libro es una colección de cuentos, de los cuales destaca uno que se llama La tumba del nadador. Y ese cuento tiene una historia bonita en cuanto a esas láminas que a mí me apasiona hace muchos años. Hay una tumba griega, hay como 2.000 o 3.000 tumbas griegas, se han encontrado 2.500 o algo así, Sí. tumbas griegas. En las tumbas griegas, en las paredes de piedra del sarcófago se solían decorar con pintura y motivos. Solo hay una en la que hay una figura humana, no se solían hacer, y es esa. Los italianos llaman il tufatore, que es el trampolín, el que se tira desde el trampolín, ¿no? La portada. En español sí, se llama la tumba del nadador. Y bueno, como en la historia hablaba de una relación padre-hijo, en la que el padre es un buen nadador, y esa imagen sale en la novela, pero bueno, pero es es un curioso. pequeño homenaje a ese placer por la pintura antigua, por lo clásico, y también por el paso del tiempo, por la relación padre-hijo. Una obra Cuéntanos un poco qué vamos a leer en este nuevo paseo literario. Bueno. Como tú bien dices, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Pasear por la literatura. Bueno, todo libro es una reflexión. Y en este caso, la reflexión tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Y con ese momento en el que uno se da cuenta, no tanto de que uno va a morir, sino de que van a morir sus seres queridos, aunque estén bien, ¿no? Y bueno, mis padres están perfectamente de salud y mucha gente que quiero está estupenda, pero tú te das cuenta de que eso no va a durar eternamente. Y en ese momento, al reflexionar sobre eso, yo andaba escribiendo un cuento que no tenía mucho que ver con eso y que terminó hablando del paso del tiempo y Estaba hablando más bien de una fiesta, ¿no? Era una fiesta Sí. donde había mucho postureo. Era una fiesta donde había mucha gente guapa, ese tipo de fiesta. Hay una peli, permíteme que... La gran belleza. Empieza Marta, vuelvo a la compañera. Sí, efectivamente. Marta, no sé si han visto esta película, se la recomiendo porque es realmente espectacular. La gran belleza, que habla un poco de eso, ¿no? Del postureo Sí. de la sociedad italiana, de la nobleza italiana, de la burguesía, ¿no? Que todo el mundo, en fin, aparenta cosas que luego no son y sobre todo, pero eso nos pasa a todos. Todos guardamos un secreto, o más de uno. Sí, pero Juan. Esa imagen de la fiesta creo que simboliza muy bien la sociedad en la que nos estamos moviendo ahora, ¿no? Entonces es una metáfora que tanto nos puede servir para reflexionar sobre cómo estamos viviendo, sino también para ver hacia dónde vamos, a ese postureo que tiene que ver con las redes sociales, con nosotros mismos, con el dinero, con la belleza, con estar súper guay. Y yo quería un poco meter el dedo en la llaga ahí. A ti siempre te ha gustado, en fin, del tiempo que te conozco. Dar por saco. Sí, dar por saco, ¿no? Pero es una forma muy positiva de dar por saco, de meter el dedo en la llaga, ¿no? Y algo que está presente, no sé si en toda tu obra, los libros escritos hasta ahora, es el tema de la muerte, Juan, ¿no? No es la primera vez que tocas ese asunto. No es la primera vez. No es la primera ¿Por qué? vez. ¿Por qué? Pero bueno, es que todos los libros hablan del paso del tiempo y el paso del tiempo en la muerte. Y es difícil no hablar sobre el cambio, ¿no? Y bueno, yo soy una persona muy vitalista, pero ese vitalismo se traduce en desdramatizar el tema de la muerte, como aquel libro de tus muertos que a ti te gustaba, que hablaba en tono de humor sobre el tema de la Sobre muerte. todo había un capítulo que se llama Los coños muertos. Los coños muertos también mueren. Aquel mueren. me gusta mucho. Todo muere, ¿no? Aquí era buenísimo, ¿eh? Sí. Ya lo creo. Sí que es cierto, aquello de que la muerte forma parte de la vida, lo vamos a descubrir esto ahora, pero es Efectivamente. así. No es algo banal ni baladí, es un tema que no quiera aparece verlo, claro. continuamente en mi obra y la de la mayoría de los autores, ¿no? Hay que tres firmas, también escritores, pero una de ellas que el amigo Carlos Valeno, que dice: nos engañamos a nosotros mismos, tenemos la necesidad de la mentira para lograr una falsa victoria sobre lo real. Una Eso fiesta. lo fiesta. Lo firmo. Claro. Esa es la fiesta a la que Esa tú es te la fiesta. referías. Es la fiesta de la vida y la fiesta de la muerte. Hay un personaje que está en una fiesta, llega a una fiesta, a un ático del Zapillo, porque esta obra, que otras obras mías están ambientadas en Detroit o en sitios muy cosmopolitas, y esta está ambientada en Almería. Y él llega a una fiesta donde todo el mundo pertenece a una clase social más alta que la suya, todo es muy bonito, y él está allí un poco desubicado.
Y esa fiesta de la vida por la que un lado está y el recuerdo que él tiene de que está cuidando a su padre que está muriendo en un hospital, esa fiesta de la muerte se van a entrelazar en el mismo relato y por ahí va a ir la cosa. Oye, ¿qué separa un cuento de una novela corta? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo Pues, se convierte eso en se ha novela? hablado mucho y no voy a dar yo las claves aquí, pero yo creo que lo que separa al cuento de la novela es que en el cuento es más importante lo que pasa que a quién le pasa, que los personajes, que el perfil psicológico de los personajes. Sin embargo, en las novelas hay novelas que te gustarán mucho y no terminan en nada. Terminan en un poco planas, ¿no? No hace falta que ocurra algo fantástico al final. Sin embargo, en el cuento sí ocurre algo. Entonces el cuento es una sucesión de acontecimientos que le ocurren a unos personajes que están perfilados psicológicamente, pero no demasiado. Y en la novela es unos acontecimientos no demasiado complejos que le ocurren a unos personajes muy bien perfilados. Eso es lo que yo observo, ¿no? Que hay otras 1000 y además hay críticos mucho más capacitados que yo para decir cuáles son los... que además frecuento todos los géneros y no sé ni dónde tengo la pluma. Poeta, novelista y cuentista. Esto último de lo cual estamos hablando, en fin, a veces tiene... En fin, un carácter despectivo, ¿no? De esto de llamarle a alguien cuentista, ¿no? Sí, pues, bueno. Claro, cuando se va de literatura, evidentemente no. Pero claro, un tío cuentista, ya sabes tú, aquel que tiene mucho rollo, que te cuenta historias, ¿no? ¿Vale? Sí, eso es bonito, Que también ¿no? es una capacidad, ¿eh? Contar cuentos. En mi familia nadie había escrito, ¿no? Y no vengo de una tradición universitaria de tal. Entonces decía que mi abuela decía que su padre le gustaba mucho contar cuentos y contaba cuentos para que la gente fuera a su casa a farfollar. No sé si farfollar, quitar a las panochas. A las panochas, quitarle. A la mazorca de maíz. Entonces, claro, él ponía a la gente allí, que no habría televisión, la gente se ponía allí y se ponía a farfollar. Y él contaba el cuento. Si no trabajaban, paraba. Entonces se sabían muchos cuentos, porque en la época del buen tiempo, cuando se seguramente recogía, y decía, mi abuela, Qué bueno. ¿tú te pareces a tu bisabuelo? Farfollar. Por cierto, con aquellas farfollas, aquellas hojas que se le quitaba... Se hacía un colchón, Se claro. hacían el relleno de los colchones. Tú fíjate cómo dormía la gente antiguamente, Juan. Pues rascándose. Fíjate, tiene tela. Y nos quejamos ahora, ¿sabes? Sí, todo, al final todo... ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos, Juan? No, nos quejamos con razón, pero el problema de la queja es que se basa en algo que está muy menospreciado y que no deberíamos, que es la comparación. ¿Las comparaciones son odiosas? No son odiosas. Son la única manera que tenemos de contemplar la realidad de una manera más o menos objetiva. Entonces, si comparamos ahora con la época de la farfolla. de la farfolla, pues estamos bien, y si lo comparamos como deberíamos de estar y como podríamos estar si no hubiera tanta malversación y tanta meter la mano en la caja y tantas cosas que se hacen mal, pues seguramente podríamos estar mejor. Todo depende. Oye, cuando te pones a escribir hay varios temas antes de dedicarte, oye, me voy a sentar, voy a escribir una nueva novela, un pequeño cuento, en fin, poesía. Quiero decir, ¿hay varias ideas, tienes que escoger o te van apareciendo de una en una y esta es la que, a la que te agarras? No funciona así. Yo creo que cada autor lo hará de una manera distinta. Yo empiezo a escribir porque hay algo que me apetece o que hay una serie de frases que empiezan el cuento, ¿no? Habrá una fiesta, habrá un no sé qué. Yo empiezo a escribir eso, pero en realidad no tengo conciencia de qué estoy haciendo. No he decidido escribir voy a escribir sobre las vacas, no, escribo algo que me ha surgido, como el que tararea una melodía porque ha venido. La cuestión es que nada más empezar a escribir eso, siempre termino dirigiéndolo hacia el lugar donde en ese momento histórico me encuentro. Si en ese momento histórico estoy muy obsesionado con la infancia, voy a escribir sobre la infancia. Si estoy muy obsesionado con la muerte o con la belleza, con una fiesta, voy a irme para allá. Y probablemente sea eso, no decido nada, lo deciden ellos. Los personajes. Bueno, mañana a las 8 se presenta en la oficina, en la calle de las Tiendas, que es donde está esta asociación cultural. Oye, al margen de esta nueva entrega, por cierto, Cuadernos Metáfora, ¿no? que te ha publicado. Una colección que habrá que seguir porque es nuestra, porque es de Almería y yo he apostado por publicar con Isidoro Que están en Roquetas. Están en Roquetas, sí, efectivamente, y acaban de empezar y yo creo que va a ocupar un espacio que
nuestra Ana Santos dejó y que en Almería hace falta. Y que quizás por eso me ha apetecido. Vale. Recuerdo de Ana Santos y el Gaviero. No, que te iba a preguntar, que, en fin, yo sé que de vez en cuando escribes algún artículo que otro te lo piden o tú lo mandas y tal. Hay uno de autocaravanas, ¿no? Ya te veo venir. ¿Qué es lo que ha pasado con esto, Juan? Bueno, tú también te gusta meter el dedo de la llaga. Tú también te gusta. Bueno, yo escribo en La Voz de Almería, en la sección de opinión, en Vivir, y tal, escribo artículos y tal. Uno de los artículos que escribí hablaba de la autocaravana, ¿no? Y sin ánimo de meterme demasiado con ellos, pero con ese tono socarrón que yo a veces se me va la mano un poco, y yo me quejaba de que en el parque natural, porque es parque natural, como si fuera un parque nacional, debería estar arreglado los lugares en los que la autocaravana pernoctan, solo porque es parque natural, y que una vez arreglado, pues ellos podrían estar ahí y no que cada uno campara por donde le pareciera bien, ¿no? Eso lo escribí con un poco de sorna, quizás se me fue un poco la mano, y entonces ha producido cierto revuelo. Yo en absoluto quería que aquello tampoco para tanto, sentara mal, ¿no? Pero bueno, que recibo 20 mails amenazándome y al día. ¿De autocaravanistas? De autocaravanistas. Sí. Es como un lobby que me va, no sé si ahora entrarán aquí. Pero bueno, lo que tú escribías, si me lo has resumido. No, pero ahora en el artículo que tú decías, el último que ha salido, yo realmente explicaba que no tengo en absoluto nada en contra. Al revés, son gente que ama la naturaleza, que precisamente tienen eso porque les gusta estar en contacto con la naturaleza y demás. Claro. Lo que pasa es que en el parque natural es nuestro y tenemos que cuidarlo mucho. Ya lo creo. Y tenemos que pelear con él, incluso con los que también lo quieren. No, pero te digo una cosa, la gente que viene de fuera, sobre todo ya sea turismo nacional o internacional, de gente quizá más concienciada incluso que nosotros mismos. Sí. Gente concienciada. Yo lo sé de buena tinta y de primera mano, ¿no? de hablar con ellos. Por supuesto. Es que no hemos construido nuestra costa para que permanezca como está, y de la manera en la que está tiene que producir dinero. Tiene que producir dinero porque si no, no vamos a tirar el Algarrobico para llenarlo de autocaravana. No. Lo vamos a tirar para disfrutarlo todo. Pero bueno, de una forma arreglada y tal, y controlada se puede hacer, ¿no? Todo. Efectivamente. Bueno, La tumba del nadador, la última entrega del amigo Juan Pardo Vidal. Mañana, 8 de la tarde, en la oficina, calle de las Tiendas, la presentación oficial. Te agradezco la visita. Me alegro de verte, Juan. Muchas gracias. Que sigan metiendo el dedo en la llaga, que lo hacen muy bien. Bueno, amigo Eduardo, ¿nos vamos a la Escuela de Artes, por ejemplo? No sé. ¿O dónde nos vamos? Ah, vale. Un poquito de música. Este señor, ese ciclo también chulísimo. Este es el 18, es el viernes. El ciclo Palabra de Músico. Yo les recuerdo un poco de qué va esto. Llega el artista, se sube al escenario, una persona, periodista, chico o chica, le hace una entrevista para conocer el personaje un poco más de cerca. Y tras el interview, pues hay un acústico, un concierto acústico. Esto es lo que va a ofrecer este joven gallego de La Coruña de este viernes en el Teatro Apolo. Uno de los artistas más premiados en los premios de la música independiente durante este año 2016. Se llama Xoel López. Así suena. Alex está en el Teatro Apolo dentro del ciclo Palabra de Músico. Xoel López. No se lo pierda. A partir de las 9 de la noche. El mundo del cine y el mundo de la filosofía. La filosofía y el mundo del cine. Aunque parezca un poco extraño, o por qué va a parecer extraño, a veces van cogidos de la mano. Es lo que nos ofrece Centro Idealia en una conferencia pasado mañana, el viernes, a partir de las 8:30, la filosofía en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Le vele aquí un trocito de lo que dice, por ejemplo, entre otros, el maestro Yoda. No, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Episodio 4, el Imperio contraataca. El miedo es el camino al lado oscuro, el miedo lleva al odio, el odio lleva a la ira lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Maestro Yoda, episodio 1, la amenaza fantasma. En fin, de esto hablamos también con referencia o como teniendo como referente el próximo domingo, el día 20, que es el Día Mundial de la Filosofía. Antonio Burgos, bienvenido, buenas tardes, hombre. Buenas tardes, Joaquín. Amante de la filosofía, lo sé que eres, de sobra, pero de la saga de la Guerra de las Galaxias, también, ¿o no? Sí. Estoy en la edad en la que cuando yo descubrí la Guerra de las Galaxias, solo se podía uno ser un forofo incontestable.
La verdad es que tiene mensajes, tiene un guión, el amigo George Lucas, que mandaba pequeñas pildoritas, pequeños mensajes que nos servirían actualmente, ¿no? Cosas que decía, entre otros, el maestro Yoda, ¿no? Yo creo que sí, como esas frases que has leído creo que son muy significativas de muchas cosas que dice. Yo creo que había que seguir un poco la pista. Bueno, primero, a reafirmar que esta conferencia para nosotros, en este caso, es la celebración del Día Mundial de la Filosofía, que no ha sido, que no es azaroso. No es azaroso. Y en este caso, el ciclo en general es la filosofía. Los filósofos van al cine. Porque el cine se ha convertido, el cine crea mentalidad, crea tendencias, crea formas de pensar. Es decir, mucha gente, no hay más que decir que existe la religión Jedi, no sé si lo conoce. Ah, pues no. Sí. Sí. Por desgracia, o no sé cómo decirlo, sí. La religión Jedi. La religión Jedi existe y no sé si está legalizada, pero que tiene como unos 350.000... Qué barbaridad. Adeptos o algo así. O sea, el cine crea tendencia y el cine es una herramienta cultural e intelectual muy interesante cuando está bien utilizada. Y bueno, dentro de este ciclo del Día Mundial de la Filosofía dijeron, bueno, ¿qué película podemos elegir para hablar de filosofía? Y creo que La Guerra de la Galaxia es muy interesante. Claro. Eso de pasarse al lado oscuro de la fuerza, eso está al orden del día. Antonio, Lo que no sabemos es si vemos queda a diario. alguien en el lado blanco. En el lado que efectivamente, claro. No, pero es la tentación, ¿no? Es que es tan frágil esa tentación que es muy fácil pasar al lado oscuro, ¿no? Como dice la película. Yo creo que sí, porque el egoísmo, si no estamos un poco curados del egoísmo, todas las fuerzas que tengamos, todas las cualidades que tengamos, las podemos utilizar para el bien o las podemos utilizar para el mal. Y cuando las utilizamos egoístamente, siempre provocamos daño en otros, ¿no? Y creo que esa es la clave del lado oscuro de la fuerza. Aquí aparece, en fin, de algo de lo que hablamos también en su día, no sé si esto también lo vais a contar en la conferencia, la figura del mito, del héroe o del antihéroe, ¿no? Ahí está el tema. Creo que yo creo que eso es lo fundamental. La Guerra de las Galaxias comienza, el episodio cuarto, que es el primero, en un tiempo muy lejano y en una galaxia muy lejana, con lo cual ya estamos viendo la intencionalidad que tiene George Lucas de llevarnos a un tiempo sin tiempo y a un lugar sin lugar. Por lo tanto, nos está metiendo de lleno en el mito. Él hace las 3 primeras series de la Guerra de la Galaxia, las 3 primeras películas, y ya había conocido intelectualmente a Joseph Campbell, que yo supongo que mucha gente lo conocerá, es uno de los estudiosos de mitología más valorados, más escuchados y más famosos en el mundo entero, un norteamericano. Joseph Campbell se enfrenta a la idea del siglo XIX de que los mitos eran una especie de elaboración intelectual de mentes prelógicas. A ti te enseñarían, como a mí, abierto que yo por lo menos no estoy de acuerdo, decían la filosofía, en el instituto nos decían, la filosofía es el paso del mito al logos. O sea, la razón se carga al mito porque el mito era una cosa tonta para mentes que todavía no habían despertado al sentido común. Yo creo que eso es absolutamente falso. La filosofía, de hecho, es una reflexión sobre el mito. El mito es el instigador de la filosofía. Y Joseph Campbell lo demuestra, ahora hay que leer su obra para darse cuenta con qué potencia intelectual demuestra que el mito no es un cuento para niños, sino el mito lo que habla es de una realidad más profunda del ser humano que no se puede contar de otra manera, hay que contarlo en mito. Entonces, el que se enfrenta al mito realmente va a empezar a descubrir cosas que no son fácilmente racionalizables. Y eso es lo que hace George Lucas en La Guerra de la Galaxia. Y estoy pensando, ¿y los diferentes dioses de las diferentes religiones que hay repartidas por el mundo no son realmente mitos, esto que me estás contando? Te voy a poner un ejemplo, Joaquín. A un cristiano, ¿se le ocurriría pensar que el Espíritu Santo es una paloma que vuela por el cielo? Seguramente no. Claro. Sabe que es un símbolo. No. ¿Se le ocurriría pensar a un cristiano que Cristo es un cordero que ha sido degollado? Seguramente no. Sabe que es un símbolo. ¿Por qué nosotros le atribuimos a los griegos y a los egipcios que realmente creían en dioses con cabeza de perro o que Zeus lanzaba rayos con su mano? Es posible que supieran que eso eran símbolos que expresaban otras cosas. Entonces nosotros creo que le atribuimos unas características a los pueblos que nos antecedieron que probablemente no son. De hecho, a nivel artístico, a nivel científico, a nivel poético, algunas cosas todavía no las hemos superado. No sé si se puede hacer una cosa más bella que el Partenón o más sólida que la pirámide de Egipto. Entonces pensamos que esas cosas sí las pueden hacer y para todo lo demás eran completamente idiotas.
Entonces, a lo mejor no. Pero Joseph Campbell, lo bueno que tiene es que demuestra que el mito está en todas las culturas, contado de diferentes maneras, pero con el mismo trasfondo. Siempre el mismo trasfondo. O sea, el mito le habla al ser humano de cosas, de procesos internos que no son del todo racionalizables. Y en estos 2 siglos que estamos viviendo a caballo, entre el 20 y el 21, en fin, acaba de comenzar prácticamente, en la actualidad quiero decir, ¿cuáles son nuestros mitos? Bueno, pues tenemos varios mitos intocables. Por ejemplo, el mito de la libertad, tenemos el mito de la democracia, tenemos el mito del progreso indefinido. Parece que vamos a Marte, ya hemos llegado, desde los años 30 estamos llegando a Marte, ¿no? Ahora ya dice que vamos a llegar. Tenemos diferentes mitos porque hay mitos que construyen al ser humano y mitos que lo destruyen. O el mito de la libre competencia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un mito que dice, un mito económico que dice que si cuantos más productores hay, más producción hay, el mercado se regula solo. Y todo el mundo se lo cree. Y ya está demostrado de que eso es mentira. Porque al final el pez grande se come al chico y los precios, nuestros agricultores lo saben, no lo marca la libre competencia, lo marcan los grandes compradores. Está claro. Entonces, es un mito. Está claro. Pero un mito destructivo. Lo otro es un mito constructivo. Y la libertad sigue siendo un mito. En el presente, yo La que conocemos. No sé qué opinas tú, pero yo creo que también. Eres libre, ¿para qué? Para ir una vez al año a meter un papel en una caja. Para decir qué. No lo sé, es un poco complejo esto, ¿no? Hombre, si se le llama libertad, de, en fin, poder salir de casa, ir a cualquier sitio, poder expresar de vez en cuando algún pensamiento sin que te cancele y te corten la lengua, bueno, pues puede ser que sí. Claro, pero en realidad de libertad... la primera libertad sería, que es la que busca la filosofía, la libertad del pensamiento. Para liberar el pensamiento hay que aprender a pensar. Y te advierto que a los niños no se les enseña a pensar y a la gente tampoco. Se les enseña a repetir las ideas que se dicen. Pero pensar por uno mismo, me creo que no. Entonces, se puede llegar incluso a tener miedo a la libertad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual que se tiene miedo al éxito, o sea, se tiene miedo al fracaso, también se le puede tener miedo al éxito, ¿no? Yo creo que sí. Eso está más que demostrado. Eso hay que vivirlo, evidentemente. Por cierto, el día 20, esta es la conferencia de pasado mañana a las 8:30, Avenida Pablo Iglesias 134, que es donde está el centro ideal, la filosofía en Star Wars. Pero el día 20 vais en la Avenida Federico García Lorca, que no es el primer año que lo hacéis, vais a montar... No, va a ser en la Plaza La Leche. Ah, sí, vale. Entonces habéis cambiado. Creo que lo habrán puesto mal. Lo habrán puesto mal. Plaza La Leche. O me han confundido. Plaza La Leche es la Plaza del Educador. La famosa plaza. Bueno, en mi tiempo se conocía como la Plaza Plaza La Leche. Vale, estamos hablando del y ahora paseo. se llama, el nombre oficial es otro. Sí, en fin, creo. pero en fin, la conocemos como la Plaza La Leche de toda la vida. Que montáis un stand para celebrar este Día Mundial de la Filosofía. Lo que queremos es promocionar la idea de la filosofía. En este momento, bueno, sabes que la UNESCO desde el año 2002, el tercer jueves del mes de noviembre, es oficialmente el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, hoy en realidad sería el Día Mundial de la Filosofía. Y todos los años se celebra. Nosotros hace ya tiempo que cogimos esta iniciativa y tratamos de promulgarla. Más en este momento en el que las humanidades están tan tocadas y que la filosofía se quiere quitar por inútil, no sé cómo decirlo. Entonces, lo que queremos es promocionar la idea de la filosofía no como simple cultura, sino como actitud ante la vida. La capacidad, yo creo que la filosofía tiene dos elementos fundamentales, o un elemento fundamental, la libertad de pensamiento. Promocionar la libertad de pensamiento. Piensa, reflexiona, compara, observa, mira varias fuentes y hazte tu propio planteamiento sobre las cosas. Y precisamente eso es lo que no se quiere en muchas ocasiones. Eso es lo que no nos Que se invita. piense por uno mismo, ¿no? Eso es complicado en este momento. Bueno. Interesante esto de Star Wars, apoyándonos en una película conocida por todos, en una saga, ¿no? Oye, me has dejado helado con eso de la religión Jedi. Sí, no miles de personas no tienen ni idea, tío. Y sobre todo en Inglaterra, es cuando tiene más adeptos. Sí. Claro, eso es... ¿Ves? Hablábamos de los mitos. Hay gente que dice que el mito es una tontería y entonces dicen que eso no sirve para nada, y hay gente que convierte el mito en realidad. Entonces son dos extremos. Unos que dicen las cosas son así, con lo cual es una forma de fanatismo, y una forma de antifanatismo, que es todo es mentira. Yo creo que tenemos que buscar, como siempre, la postura filosófica de un punto medio elevado que nos permita ver que hay una interpretación profunda de los mitos.
Antonio, gracias por la visita una vez más. Que vaya bien. ¿Vale? Encantado, como siempre, Joaquín. Oye, hablando de mitos, ahora sí vamos a la Escuela de Arte, Eduardo. Tampoco vamos a la Escuela de Arte ahora. Bueno, pues ya iremos otro día a la Escuela de Arte. No, es que hay una exposición que tiene que ver, con un mito. Una exposición que se llama Hércules redibujando la leyenda. Uy, qué bueno. No lo sabía. Está muy chula. Son interesante. La Asociación de Ilustradores de Cádiz es una exposición prestada que llega desde la provincia de Cádiz y que tiene como protagonista al mito de Hércules, nacido en esta provincia. No nos vamos. Hacemos una pausa, ¿sí? Y a ver por dónde tiramos. ¿Hacemos esto? ¿Sí? Pues dicho y hecho. Enseguida de vuelta. Hasta ahora.